Hola, mi nombre es Leonardo Luna, soy profesor asociado de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Corporación Universitaria Iberoamericana de Colombia. Quiero agradecer a los organizadores del Sexto Congreso Internacional de Innovación en la Docencia e Investigación de las Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanidades por facilitar estos espacios. En esta oportunidad deseo mostrar algunos resultados preliminares de una investigación que he venido desarrollando desde el año pasado alrededor de las relaciones de tres elementos principales. Por un lado, el rol de la psicología como disciplina académica. Por otro lado, los fenómenos de paz y conflicto armado en Colombia. Y todo esto, por último, integrado en el contexto pues, colombiano, ¿no? Esta investigación se realizó con la financiación de la Corporación Universitaria Iberoamericana y tiene como título la producción de conocimiento en psicología de la paz en Colombia, y que es una continuidad de un proyecto de investigación que terminamos el año pasado, del 2025, denominado El quehacer de la psicología académica en la construcción de paz en Colombia. Bien, como ustedes saben, Colombia es un país que ha vivido uno de los conflictos armados más largos e intensos de Latinoamérica, y en las ciencias sociales en general se ha producido un gran volumen de aportes para interpretarlo y transformarlo, incluida la psicología. A finales de la década de los 50, Colombia empezó a realizar acciones para el entendimiento de la violencia política y armada, pues que lo afectaba. Ejemplo de ello era la puesta en marcha del funcionamiento de múltiples comisiones de paz conformadas por investigadores que tenían justamente esa, la tarea de analizar el fenómeno de la violencia, ¿no? En cuanto al conflicto y la construcción de paz, las universidades han venido desarrollando este tema desde diferentes áreas, ¿no? En el caso de la psicología, digamos, principalmente la psicología social, psicología política, la psicología jurídica, la psicología comunitaria y la psicología clínica han tomado la bandera para estudiar este tipo de fenómenos. Eh, la psicología ha adoptado un enfoque multifacético, y si bien hay trabajos importantes desarrollados por los psicólogos en torno a la paz y el conflicto, también es cierto que la literatura alrededor de este fenómeno parece dispersa, insuficiente y sin un marco analítico específico disciplinar. Esta investigación y la que desarrollamos el año anterior busca contribuir a llenar este vacío, tratando de entender cómo ha sido el comportamiento de la psicología académica para entender los fenómenos de paz y conflicto en Colombia. Entre los hallazgos del año pasado, podríamos decir que en Colombia los fenómenos de paz y conflicto desde la psicología se han desarrollado principalmente desde la psicología social y comunitaria, pero no ha logrado consolidar un cuerpo analítico explícito bajo la etiqueta de psicología de la paz en el país. Es decir, en Colombia hay una psicología de la paz por hacerse y o que hasta ahora se encuentra en desarrollo. Bien, teniendo en cuenta lo anterior, planteamos el siguiente objetivo general: analizar la producción científica y de conocimiento de los psicólogos en Colombia alrededor de la paz y el conflicto armado. El proyecto responde a un diseño cualitativo documental descriptivo. El tipo de análisis documental que se implementará es el de revisión sistemática. Digamos que la base de datos que utilizamos es la plataforma ScienceT de Colciencias o del Ministerio de Ciencias de Colombia, principalmente su aplicativo de GroupLab, en donde se encuentran alojados los diversos grupos de investigación y la productividad de los mismos. Por productividad entendemos artículos publicados en revistas indexadas, libros y capítulos de libros sobre los temas centrales de esta investigación. Los criterios de inclusión y exclusión para abordar los productos reportados en esta plataforma es que hayan sido desarrollados por profesionales e investigadores de la psicología, y para ello se utilizaron solo los grupos pertenecientes a los programas y facultades de psicología.
La búsqueda y selección de los estudios, bueno, de los libros, capítulos y de estos productos se realizó por medio de palabras claves que estaban declaradas en estos productos, ¿no? Palabras claves como resolución de conflicto, violencia, conflicto armado, paz, psicología de la paz, justicia transicional, justicia restaurativa, víctimas del conflicto, desplazamiento, refugiados y reinserción, fueron las utilizadas para poder filtrar las bases de datos. Actualmente nos encontramos en el análisis e interpretación de los contenidos de estos productos. Sin embargo, el día de hoy les voy a presentar solamente el análisis descriptivo bibliométrico que nos muestra la evolución temporal de la productividad de la psicología con relación a la paz y el conflicto armado, la cartografía de producción de dicho conocimiento y los espacios privilegiados para circular dicho conocimiento. Como marco temporal, se utilizó como referencia el año 2016, en donde se firmó el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP. Por lo tanto, tenemos datos que denominaremos productividad preacuerdo de paz y productividad posacuerdo de paz. En total se extrajeron 1.125 productos. Posterior a la depuración de la base de datos y la confirmación de los mismos productos, se tuvo una base de datos final de 1.043 registros. Bien, empecemos por algunos hallazgos. Centrémonos en el marco temporal. Como podemos observar en esta gráfica, durante los primeros 14 años de análisis que inician desde el 1997, la productividad científica de la psicología asociada a la paz y al conflicto se mantuvo en una línea de base baja y estable, sin superar los 20 productos anuales. Esto nos indica que, aunque el conflicto estaba en uno de sus periodos más intensos, el abordaje sistemático de la literatura de la psicología era todavía incipiente o marginal frente a otros temas en cuanto a la agenda de investigación. Ahora, entre 2011 y 2012 vemos un leve repunte, llegando a 22 y 26 productos, que coincide principalmente o precisamente con los primeros acercamientos y el anuncio público de los diálogos de La Habana. Sin embargo, en el 2013 detectamos una especie de anomalía con una caída pronunciada a solo 10 productos. Este fenómeno es muy interesante porque pues, metodológicamente puede responder a un periodo de expectativa institucional o sencillamente al rezago habitual de los procesos editoriales en revistas científicas y editoriales en general, ¿no? A partir del 2013, la tendencia cambia de forma radical y experimenta un crecimiento exponencial. La comunidad académica volcó sus esfuerzos masivamente hacia el análisis del conflicto. Este esfuerzo colectivo alcanza su pico histórico más alto en el 2018 y 2020. En estos años se registran cifras casi que sin precedentes de 138 productos anuales publicados, ¿no? Reportados. Aquí se evidencia el compromiso y la capacidad de respuesta que tiene la disciplina ante las demandas de la implementación de los acuerdos. Finalmente, el gráfico nos muestra un punto de inflexión hacia el año 2023. La producción decae a 60 productos y mantiene una tendencia a la baja. Esto no significa necesariamente un desinterés, sino que plantea pues, dos hipótesis importantes. Uno, aparentemente hay una normalización, estabilización temática de la disciplina tras un boom inicial o un desplazamiento de los recursos y fondos de financiaciones específicos, ¿no? Recordemos que para esta época se promovía mucho la financiación de proyectos con relación al COVID-19 y la pandemia. Bien, em, centrémonos en la producción por universidades, ¿no? La universidad que más productos ha desarrollado desde la psicología con relación a la paz y el conflicto es la Pontificia Universidad Javeriana, con 133, seguida por la Universidad Pontificia Bolivariana, con 101, y en tercer lugar tenemos a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, con 58, y en cuarto, muy cerquita, a la Universidad de San Buenaventura, con 51. Digamos que con esto podríamos ver tres conclusiones analíticas inmediatas, ¿no?
Uno, es sumamente llamativo que 3 universidades de las 4 que lideran este ranking sean instituciones privadas de tradición católica. En Colombia, la Iglesia Católica y sus universidades han tenido un papel histórico y protagónico en la mediación del conflicto armado, la defensa de los derechos humanos y el acompañamiento a comunidades vulnerables. Estos datos pues demuestran que ese comportamiento histórico se tradujo directamente en una fuerte producción científica desde sus facultades de psicología, ¿no? Ahora bien, ninguna de estas 3 universidades es puramente, llamémosla, bogotana, lo que nos podría llevar a pensar que hay una especie de descentralización, ¿no? Por ejemplo, la Javeriana tiene sedes muy potentes en Bogotá y Cali, la UPB tiene un núcleo importante en Medellín y sedes en Bucaramanga y Montería, la Universidad Nacional y a Distancia es virtual, y acoge a estudiantes de diferentes regiones del país. La San Buenaventura está fuertemente consolidada en Medellín, Cali, Bogotá y Cartagena. Entonces, esto indicaría que puede existir esa descentralización de la investigación. Sin embargo, como veremos en la siguiente gráfico, la productividad se sigue centrando en ciudades principales, ¿no? Eh, Miremos esta gráfica de concentración geográfica, ¿no? Acá podemos ver que sigue existiendo una hegemonía de las principales ciudades como Bogotá y, bueno, la región de Antioquia, pues lideran la producción general y publican predominantemente en revistas indexadas, también seguidas por capítulos de libro, ¿no? Bogotá y Antioquia pues concentran históricamente las universidades con mayor antigüedad, mayor presupuesto para la investigación, con mayor número de doctorados en psicología, ¿no? Y esto pues responde a su clara inclinación a promover la publicación de artículos en revistas que respondan pues a las lógicas de medición del Ministerio de Ciencias, Publindex y los rankings internacionales, ¿no? Ahora bien, regiones como Bolívar, Nariño, Cauca, norte de Santander, Magdalena y Chocó están muy por debajo en los niveles de producción científica. Esto demuestra una especie de paradoja territorial de la investigación en La Paz, en donde los departamentos que han vivido de manera más sistemática, cruel y directa las dinámicas del conflicto armado interno son al mismo tiempo los que menos producción científica autónoma registran en la literatura de la psicología, ¿no? Eso también nos puede indicar probablemente, como una hipótesis, que es muy probable que el conflicto en Chocó, el Cauca o en Nariño, en estas regiones, sí esté siendo investigado, pero desde afuera. Es decir, investigadores de grandes universidades de Bogotá, Medellín, que viajan a esos territorios, pues a recolectar datos, pero al momento de publicar la afiliación, digamos, institucional y el crédito científico, pues se queda en las capitales del centro, ¿no? Siendo pues las comunidades locales que ponen su experiencia, pero el centro se capitaliza la producción del saber, ¿no? Bien. Ahora, centrémonos solamente en los artículos publicados y en las revistas indexadas privilegiadas para dicha publicación. Tenemos como revista privilegiada el Ágora de la Universidad de San Buenaventura, ¿no? En donde mantiene una estabilidad tanto en las publicaciones preacuerdo como posacuerdo, ¿no? También miremos un poco que la revista Tesis Psicológica, que es de la Universidad, de la Fundación Universitaria Los Libertadores, una revista tradicionalmente, digamos, de la disciplina, reconocida frente a la disciplina, pues tuvo un boom o concentró su publicación posacuerdo, ¿no? También tenemos a la revista de Paz y Conflicto, y esta es muy interesante porque esta revista es internacional, especializada en temas de paz y conflicto, y tiene un número importante de publicaciones también en el posacuerdo, ¿no?
¿Qué nos indican estas cosas, no? Que los investigadores colombianos pasaron de hacer descripciones generales del trauma o la violencia en revistas generalistas, como la de la Universidad, el Ágora de la USB y de la tesis psicológica, a revistas más especializadas, ¿no? Nichos de alta especialización. Y también los profesionales empezaron a generar publicaciones más enfocadas a la internacionalización, ¿no? Del posacuerdo. Bien, algunas conclusiones. Em, Considerando que los 1043 registros analizados nos permiten llegar, digamos, a algunas conclusiones generales. En primer lugar, podemos afirmar que en Colombia hay una psicología de la paz, que la psicología de la paz sigue siendo una subdisciplina en plena transición y desarrollo. Los datos demuestran que la productividad científica no madura de forma aislada en los laboratorios, sino que reacciona de forma inmediata a la realidad nacional. El giro exponencial post 2016 es el vivo reflejo pues que de una comunidad académica que volcó sus esfuerzos a responder las demandas del posacuerdo, ¿no? En segundo lugar, el análisis institucional devela que el conocimiento se ha gestado principalmente desde universidades privadas de matiz católico confesional. Esto resulta coherente con la historia de Colombia, donde esas instituciones pues han tenido un rol misional y de acompañamiento en las regiones. En tercer lugar, nos enfrentamos a un hallazgo ético y metodológico complejo que denomino la paradoja territorial, en donde los departamentos con como epicentro del conflicto armado siguen estando aislados para entender su propia realidad, ¿no? Y estos se trasladan o se capitalizan más en el centro de las grandes ciudades. Finalmente, digamos que los canales de difusión nos muestran que estamos alcanzando una notable madurez teórica, convivimos con una valiosa tradición de psicología crítica y situada que nunca consideró la paz una moda, como puede llegar a ser la Universidad de San Buenaventura. También al mismo tiempo que hemos logrado reorientar las agendas institucionales locales y crucialmente abrir las puertas a vitrinas internacionales especializadas para situar el caso colombiano en el debate global, ¿no? Digamos que con esto pues podríamos concluir que la psicología de la paz en Colombia tiene pues un camino recorrido muy robusto en lo cuantitativo, pero mantiene el desafío pues digamos ético de centralizar su mirada y seguir consolidando un cuerpo analítico propio. Muchísimas gracias.